Mi nombre es Hernán Cortés. Nací en Medellín, en la vieja Extremadura, y desde joven supe que el mundo era demasiado pequeño para quienes llevamos sangre inquieta. Crucé a las Indias buscando fortuna, pero lo que hallé fue una empresa digna de Roma. Me enfrenté a imperios, a selvas, a volcanes. Con apenas 600, desafié al gran Moctezuma y tomé Tenochtitlan, no solo por la fuerza, sino con inteligencia, alianzas y la convicción de que la fe y la corona debían reinar sobre aquellas tierras. Y aunque muchos me han juzgado, pocos han comprendido el peso de lo que hice. Unir dos mundos bajo una misma historia. Embárcate en este apasionante viaje por la verdadera historia de la conquista de América y la titánica lucha de españoles e ingleses por dominar y forjar sus destinos en el Nuevo Mundo. Dos hombres, dos expediciones y un mismo destino: conquistar y colonizar el Nuevo Mundo. Hernán Cortés, un astuto hidalgo extremeño con sed de gloria, desafió órdenes, formó alianzas estratégicas y logró la conquista del vasto imperio mexica. Por otro lado, Christopher Newport, un experimentado corsario inglés, encabezó la expedición que sentó las bases de la primera colonia británica en América, enfrentando un entorno hostil y la incertidumbre de la supervivencia. Aunque España e Inglaterra llegaron con estrategias distintas, ambos imperios compartieron un mismo objetivo: expandir su dominio más allá del Atlántico. Mientras los españoles combinaron la conquista con la evangelización y la explotación de recursos, los ingleses apostaron por el comercio y el asentamiento de colonos en tierras desconocidas. ¿Qué diferencias marcaron el destino de estos imperios? ¿Cómo influyeron sus estrategias en la historia de América? Acompáñanos en este fascinante recorrido por dos modelos de colonización que definieron el futuro del continente. Un astuto notario extremeño, convertido en aventurero y colonizador, y un experimentado corsario manco de Limehouse, en el condado inglés de Middlesex, protagonizaron dos expediciones que, con 87 años de diferencia, sentaron las bases de los imperios de España y Gran Bretaña en América. La primera, liderada por Hernán Cortés, zarpó de Cuba el 18 de febrero de 1519 con una flota de 10 naves. La segunda, encabezada por el capitán Christopher Newport, partió del puerto de Londres el 29 de diciembre de 1606 con solo 3 embarcaciones. Curiosamente para Newport y su tripulación, la fecha era el 19, ya que aún seguían el calendario juliano, abandonado por España y gran parte de Europa en 1582. Este pequeño detalle reflejaba los profundos cambios que Europa había experimentado en ese periodo, marcados por la Reforma y las disputas religiosas. Tras explorar la costa de Yucatán, Cortés y unos 200 de sus 530 hombres desembarcaron en el territorio continental el 22 de abril de 1519. Allí fueron bien recibidos por los totonacas, quienes les informaron de la existencia de un poderoso emperador llamado Moctezuma. Mientras esperaban su respuesta, Cortés exploró la región, descubriendo profundas divisiones dentro del imperio mexica. Siguiendo órdenes de Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, tomó posesión formal del territorio en nombre de Carlos I de España. Sin embargo, en otros aspectos, Cortés ignoró completamente las instrucciones de su superior. Velázquez había autorizado únicamente una misión de exploración y comercio, sin dar permiso para conquistar o colonizar. Pero Cortés tenía otros planes. Convencido de que solo la colonización le aseguraría el control del territorio, decidió actuar por su cuenta. El 28 de junio de 1519 fundó la Villa Rica de la Veracruz, transformando su expedición en una comunidad formal. Mediante una hábil maniobra legal, el nuevo municipio desconoció la autoridad de Velázquez y nombró a Cortés alcalde mayor y capitán del ejército real.
dándole plena autonomía para actuar en nombre del rey. Liberado de sus obligaciones con el gobernador de Cuba, Cortés emprendió la conquista del Imperio Mexica. El 8 de agosto, con unos 300 hombres, inició su marcha hacia la imponente ciudad de Tenochtitlán, situada en un lago. En su avance, destruyeron ídolos indígenas, erigieron cruces, lucharon en escaramuzas y ganaron aliados entre los pueblos sometidos por los mexicas. Finalmente, el 8 de noviembre, Cortés y sus hombres descendieron lentamente por la calzada que conducía al corazón del imperio de Moctezuma. Según el relato de Francisco López de Gómara, apenas podía andar con la apretura de la mucha gente que a ver los españoles salía. A medida que se aproximaban, se encontraban que venían 4.000 caballeros cortesanos a recibirle. Finalmente, al acercarse al puente levadizo de madera, el propio emperador Moctezuma en persona se adelantó para darles la bienvenida, caminando debajo de un palio de pluma verde y oro, con mucha argentería colgando, que lo llevaban 4 señores sobre sus cabezas. En ese momento, Cortés intentó abrazarlo en señal de respeto y amistad, pero los nobles mexicas, horrorizados por tal atrevimiento, se interpusieron rápidamente. Se apeó del caballo, y como se juntaron, fuele a abrazar a nuestra costumbre. Los que le traían de brazo le detuvieron, que no llegase a él, que era pecado tocarle. Para los mexicas, hay que recordar, su emperador era una figura sagrada, intocable por cualquier mortal. Moctezuma, por su parte, habló a través de intérpretes, expresando su aparente sumisión al poder de Carlos I y dando la bienvenida a los recién llegados. Sin embargo, sus palabras estaban cargadas de ambigüedad. Mientras los españoles interpretaron su discurso como un reconocimiento de su autoridad, para los mexicas era un gesto diplomático, parte de su estrategia para evaluar la amenaza que representaban los invasores. El encuentro estuvo lleno de simbolismo. Moctezuma ofreció a Cortés valiosos regalos de oro y plumas preciosas, lo que los españoles interpretaron como un tributo, mientras que para los mexicas era un gesto de hospitalidad. A su vez, los conquistadores entregaron a Moctezuma objetos de vidrio y cuentas de colores, insignificantes para la grandeza del emperador, pero exóticos y desconocidos en su mundo. A pesar de la aparente cordialidad del momento, la tensión era palpable. Cortés sospechaba que Moctezuma planeaba una traición, mientras que el emperador temía que los extranjeros fueran enviados de los dioses para castigar a su pueblo. Este choque de culturas, creencias e intereses marcaría el inicio de una relación cada vez más tensa y finalmente del colapso del Imperio Mexica. Cortés, con su astucia habitual, se quitó un collar de perlas y piedras preciosas y lo colocó alrededor del cuello de Moctezuma. El emperador, aparentemente complacido, le correspondió con 2 collares de los que colgaban 8 camarones de oro. Para entonces ya estaban entrando en la majestuosa ciudad de Tenochtitlán, donde Moctezuma ofreció a los españoles el fastuoso palacio que había pertenecido a su padre. Tras permitir que los recién llegados descansaran, el emperador regresó con más obsequios y pronunció un discurso de bienvenida. Según relataría más tarde Cortés, Moctezuma identificó a los españoles como descendientes de un gran señor que había sido expulsado de la tierra de los nahuas y que ahora regresaban para reclamar lo que les pertenecía. Acto seguido, en lo que los españoles interpretaron como un gesto de sumisión, Moctezuma declaró su lealtad al rey de España como su señor natural. Es posible que esta renuncia al poder no fuera más que una malinterpretación o una conveniente reinterpretación de la refinada cortesía náhuatl. Sin embargo, pocos días después, la sumisión de Moctezuma se va a volver real y palpable cuando, con la audacia que lo caracteriza, Cortés le hace prisionero. Para cuando Christopher Newport zarpó de Londres en diciembre de 1606, la historia de Hernán Cortés y su conquista de México era bien conocida en Inglaterra. Aunque sus cartas de relación a Carlos V se habían difundido ampliamente en el continente,
no parece haber habido un interés especial por su figura en las Islas Británicas durante el reinado de Enrique VIII. En 1496, el padre de este, Enrique VII, atraído por la promesa de oro y especias y deseoso de no quedar excluido por españoles y portugueses, había otorgado a John Cabot permiso para conquistar y poseer cualquier territorio que encontrara en su viaje por el Atlántico Norte, siempre que no estuviera ya en manos cristianas. Es importante en este punto señalar que Enrique VII seguía profesando la fe católica y que por tanto respetaba las bulas alejandrinas que habían repartido el mundo entre España y Portugal. Tras la muerte del monarca en 1509, la Inglaterra de los Tudor, enriquecida por el descubrimiento de los bancos de pesca de Terranova, pero desilusionada por la falta de riquezas fáciles, dejó de lado las expediciones transatlánticas, quedando este terreno para españoles, portugueses y franceses durante medio siglo. En la década de 1550, cuando María Tudor se casó con Felipe, heredero de Carlos V, este se convirtió en rey de Inglaterra por un breve periodo. El traductor Richard Eden utilizó su versión en inglés de los 3 primeros libros de las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir para instar a sus compatriotas a aprender de la experiencia española. Sin embargo, no fue hasta alrededor de 1580 cuando Inglaterra comenzó a tomar en serio estas ideas. Para entonces, los viajes ingleses al extranjero se habían multiplicado en número y audacia, y la creciente rivalidad religiosa, que reforzaba el sentimiento nacionalista, hacía cada vez más inminente un enfrentamiento con España. En este contexto, libros y panfletos se convirtieron en armas de propaganda. En 1578, Thomas Nicholas, un mercader que había estado prisionero en España, tradujo al inglés una versión abreviada de la Historia General de las Indias de López de Gómara, titulándola The Pleasant History of the Conquest of West Indies, es decir, la agradable historia de la conquista de las Indias Occidentales. A través de esta obra, los lectores ingleses pudieron conocer, aunque de forma fragmentada, el relato de la conquista de México basado en la propia información de Cortés. No obstante, donde Gómara presentaba la cesión formal de soberanía de Moctezuma a Carlos V con la explicación de que hizo llamamiento y cortes, a las cuales vinieron todos los señores que fuera estaban de México. Los lectores ingleses estuvieron encantados de leer que proclamó un parlamento, después del cual Moctezuma y los burgueses del parlamento por orden se reconocieron vasallos del rey de Castilla, con promesa de lealtad. Unos años más tarde, Richard Hakluyt el Joven, que se había convertido en el principal promotor y propagandista del imperio inglés de ultramar, recordó a los lectores de su Principal Navigations: Hernán Cortés, sin ser más que un simple caballero español, hizo prisionero a aquel poderoso emperador Moctezuma en su principal y famosa ciudad de México, que en aquellos momentos tenía por encima de la cifra de 500.000 indios como mínimo, y en un breve espacio de tiempo obtuvo no solo la apacible posesión de la dicha ciudad, sino también de todo su imperio. La toma de poder difícilmente podía calificarse de breve o apacible, pero el mensaje de Hakluyt era bastante claro. Algunos isabelinos se empezaban a dar cuenta, como el mismo Cortés lo había hecho tras observar la devastación causada por sus compatriotas en las islas del Caribe, de que la adquisición de un imperio exigía un firme compromiso de asentamiento y colonización. En el prefacio a la traducción inglesa de John Florio del relato escrito por Jacques Cartier de sus viajes de exploración a Nueva Francia o Canadá, se informaba a los lectores de que los españoles nunca prosperaron ni prevalecieron sino donde se asentaron. Y en su Discourse of Western Planting, de 1584, Richard Hakluyt citaba con aprobación los comentarios de Gómara sobre la locura del predecesor de Cortés, Juan de Grijalva, quien no fundó ningún asentamiento al alcanzar la costa de Yucatán. Ese mismo año, una expedición inglesa identificó la isla de Roanoke, junto a la costa de lo que más tarde se convertiría en Carolina del Norte,
una base idónea para ataques corsarios contra las Antillas españolas. No obstante, Walter Rayleigh vio, en esta ocasión, su potencial como base no solo para operaciones corsarias, sino también para la colonización. Ya al año siguiente, Roanoke se convirtió en el escenario del primer intento inglés serio, aunque en última instancia fallido, de establecer un asentamiento al otro lado del Atlántico. Aunque la colonia terminó en fracaso, dejó valiosas lecciones para el programa de colonización bajo el reinado de Jacobo I. Este esfuerzo, mucho más organizado y sostenido, comenzó con la expedición de Christopher Newport entre 1606 y 1607. Sin embargo, la desaparición de Roanoke significó que, al no contar con una base previa en América, la expedición de Newport tuvo que financiarse y organizarse directamente desde Inglaterra, a diferencia de la de Hernán Cortés. La expedición del extremeño fue financiada en parte por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y en parte por acuerdos privados con dos acaudalados isleños que le adelantaron provisiones a crédito. En cambio, el proyecto de Newport fue respaldado por la Compañía de Virginia, una sociedad de capital compartido con sede en Londres, que recibió su escritura de constitución en abril de 1606 de la mano de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. Esta concesión le otorgaba derechos exclusivos para establecerse en la bahía de Chesapeake, mientras que otra compañía con sede en Plymouth recibía autorización para colonizar más al norte. Aunque el financiamiento provenía de inversores privados, en su mayoría comerciantes de la City londinense, la creación de un Consejo Real de 13 miembros con poderes reguladores aseguraba el respaldo estatal a la empresa. Así, mientras Cortés servía nominalmente bajo las órdenes del gobernador real de Cuba, a quien no tardó en desafiar, Newport era un empleado de la Compañía de Virginia, que actuó con más cautela que Diego Velázquez. Cortés era demasiado astuto y ambicioso para conformarse con un papel secundario. Hijo de un hidalgo extremeño que luchó en la reconquista del sur de España contra los moros, Cortés recibió educación en latín y estudió rudimentos de derecho en Salamanca. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó a cruzar el Atlántico en 1506, cuando tenía 22 años. Cuando Hernán Cortés partió hacia las Indias, difícilmente su intención era pasar el resto de su vida como notario. Como buen hidalgo, empobrecido, su verdadero objetivo era alcanzar la fama y la fortuna. Se dice que, mientras trabajaba como notario en la pequeña ciudad de Azúa, en la isla de la Española, tuvo un sueño revelador. En él se veía vestido con ropas lujosas, rodeado de criados exóticos que lo alababan y lo llamaban con títulos grandiosos. Al despertar, contó a sus amigos que, algún día, cenaría al son de trompetas o acabaría en la horca. A pesar de su ambición desmedida, Cortés sabía ser paciente y esperar el momento oportuno. Los años que pasó en la Española y luego en Cuba le sirvieron para comprender las oportunidades y los peligros también que acechaban a quienes buscaban fortuna en el Nuevo Mundo. Si bien cuando emprendió la conquista de México carecía de experiencia militar, ya había desarrollado un gran instinto de liderazgo y se había convertido en un agudo juez del carácter humano. Christopher Newport también era un aventurero, pero de una clase diferente. Nacido en 1561, hijo de un capitán naval de Harwich, el mar corría por sus venas. En 1580 emprendió su primer viaje transatlántico, del que se tiene registro, aunque terminó abandonando su barco en el puerto brasileño de Bahía. Para 1584, año en que contrajo el primero de sus 3 matrimonios, ya había regresado a Inglaterra convertido en un capitán experimentado, dispuesto a hacerse un nombre entre los marinos más destacados de su tiempo. Con la guerra entre Inglaterra y España, Newport se dedicó tanto al comercio como al saqueo. En 1587 navegó con Francis Drake hasta Cádiz, pero en lugar de regresar con él, decidió quedarse para realizar incursiones corsarias en la costa española. En 1590, al mando del Little John, intentó capturar 2 barcos cargados de tesoros procedentes de México frente a la costa cubana, pero perdió el brazo derecho en combate.
Su tercer matrimonio, en 1595, con la hija de un acaudalado orfebre londinense, le abrió nuevas oportunidades comerciales y corsarias, proporcionándole, además, un barco de guerra bien equipado. Desde entonces, Newport viajó casi anualmente a las Antillas, convirtiéndose en uno de los marinos ingleses con mayor conocimiento del Caribe. Para la firma del Tratado de Paz Anglo-Español en 1604, pocos ingleses conocían las aguas de las Indias españolas mejor que él. Su vasta experiencia y destreza como navegante lo convirtieron en el candidato ideal para liderar, en 1606, la expedición de la Compañía de Virginia y establecer una colonia en el continente americano. Los primeros 105 colonos de la expedición de Newport, llamados plantadores o planters, estaban compuestos por un grupo variado. 36 de ellos pertenecían a la baja nobleza o eran caballeros. También se incluían varios artesanos, como 4 carpinteros, 2 albañiles, un mampostero, un herrero, un sastre y un barbero, además de 12 trabajadores no cualificados. La proporción de caballeros en la expedición era sorprendentemente alta y lo sería aún más tras la llegada de nuevos refuerzos desde Inglaterra, hasta el punto de que había 6 veces más caballeros en la colonia que en la población general del país. Este número, considerablemente mayor en comparación con el grupo de Cortés, cuya expedición inicial era 5 veces más grande, contaba tan solo con 16 que podríamos considerar como hidalgos. No obstante, muchos tenían pretensiones de nobleza y Bernal Díaz del Castillo llega a afirmar en su historia verdadera de la conquista de Nueva España lo siguiente: Éramos todos los demás hijos dalgo, aunque algunos no pueden ser de tan claros linajes, porque vista cosa es que en este mundo no nacen todos los hombres iguales, así en generosidad como en virtudes. La expedición de Hernán Cortés estaba conformada por un grupo diverso de hombres, incluyendo algunos soldados profesionales y otros que, durante sus años en las Indias, habían participado en incursiones de saqueo en el Caribe o se habían sumado a expediciones de descubrimiento, trueque de mercaderías o establecimiento de asentamientos. Entre ellos también bajaban 2 clérigos, varios notarios, artesanos y especialistas en diversos oficios. En realidad, la fuerza naval y militar de Cortés representaba una muestra bastante fiel de la población española en Cuba, que se vio reducida en casi 1/3 cuando las naves partieron. A diferencia de los hombres de Newport, que no estaban acostumbrados al entorno del Nuevo Mundo y perdieron casi la mitad de sus efectivos en los primeros 6 meses debido mayoritariamente a las enfermedades, los expedicionarios de Cortés eran vaquianos, es decir, hombres ya adaptados a la vida en América. Por otra parte, la intención de la expedición inglesa quedaba clara en la terminología utilizada. Los hombres que viajaban a bordo de los barcos de Newport eran llamados literalmente plantadores. En la Inglaterra de los Tudor y los Estuardo, el término plantación significaba colonia y hacía referencia al acto de implantar inmigrantes en un nuevo territorio. Este uso era común en la Irlanda de la época Tudor, donde colonias y plantaciones eran los términos empleados para designar los asentamientos ingleses en regiones que no habían estado bajo control gubernamental británico. Ambas palabras evocaban las antiguas colonias romanas que combinaban la función de granjas o haciendas con la presencia de grupos de emigrantes, en especial veteranos, que dejaban su hogar para plantar, es decir, colonizar y cultivar, colere, tierras en otros territorios. Por esta razón, los primeros ingleses que llegaron a América fueron conocidos como plantadores, mucho antes de que se popularizara el término colono, el cual, según parece, no se empleó hasta el siglo XVIII. En 1630, cuando los británicos ya habían establecido varios asentamientos en el Nuevo Mundo, un autor anónimo escribió lo siguiente: Por colonia entendemos una sociedad de hombres sacados de un estado o pueblo y trasplantados a otro país. En España, el equivalente del término plantador era poblador. En 1498, cuando Luis Roldán se rebeló contra el gobierno de los hermanos Colón en la Española, rechazó el nombre de colonos para referirse a él y a sus compañeros establecidos en la isla.
En su lugar, exigió que se les reconociera como vecinos o propietarios, con todos los derechos que correspondían a tales títulos según las leyes de Castilla. En aquella época, un colón o colono era, ante todo, un trabajador que cultivaba tierras a cambio de pagar una renta. Y Roldán no quería ser identificado con esa condición. El uso posterior reforzaría esta postura. Durante el periodo de los Austrias, los territorios americanos de la monarquía hispánica no fueron considerados colonias, a diferencia de los dominios ingleses. En su lugar, eran reinos bajo la posesión de la corona de Castilla y estaban habitados no por colonos, sino por conquistadores y sus descendientes, así como por pobladores, término que se usó para designar a quienes llegaron después. Los ingleses, por el contrario, siempre fueron plantadores, nunca conquistadores. A primera vista, esta diferencia en la terminología parecería indicar enfoques radicalmente distintos respecto a la expansión en ultramar. Sir Thomas Gates y los demás promotores de la Compañía de Virginia solicitaron a la corona inglesa una licencia para asentarse y fundar una colonia con varias de nuestras gentes en esa parte de América comúnmente llamada Virginia. En esta declaración no se menciona, en absoluto, la conquista. En cambio, el acuerdo entre la corona castellana y Diego Velázquez de 1518 sí contenía una autorización explícita para ir a descubrir y conquistar Yucatán y Cozumel. Los españoles habían abierto el camino y su ejemplo estaba muy presente en la mente de Richard Hakluyt el Viejo, cuando en 1585 escribía en su Pamphlet for the Virginia Enterprise que, ante la oposición de los indios, podemos, si procedemos a extremos, conquistar, fortificar y plantar en las tierras más dulces, más agradables, más fuertes y más fértiles, y al final conducirlos a todos a la sumisión y a la civilidad. El papel que jugaría la conquista en la colonización dependía en gran medida de cómo reaccionara la población indígena ante la llegada de Newport y sus hombres. Sin embargo, las primeras impresiones no fueron alentadoras. Al aproximarse a la bahía de Chesapeake, Newport ordenó el desembarco de un grupo de sus hombres en un cabo al que bautizó como Cabo Henry, en honor al príncipe de Gales. Apenas tocaron tierra, fueron atacados por 5 nativos que hirieron gravemente a 2 ingleses. Lo que los recién llegados ignoraban era que los habitantes locales ya habían tenido encuentros previos con europeos. Los españoles habían intentado establecer asentamientos fortificados en la costa. Primero en Santa Elena, en lo que hoy es Carolina del Sur, en 1557, y luego en Florida, donde Pedro Menéndez de Avilés fundó San Agustín en 1565, tras expulsar y exterminar un asentamiento de hugonotes franceses. 5 años después, en 1570, con la aprobación de Menéndez, partió de Santa Elena un grupo de 8 jesuitas liderados por el padre Juan Bautista de Segura, viceprovincial de la Compañía de Jesús en Florida, junto a un joven algonquino bautizado como Luis de Velasco, en honor al virrey de Nueva España. Este joven había sido llevado a España en una expedición anterior y presentado ante Felipe II. Se cree que, ansioso por regresar a su tierra, convenció a los jesuitas de establecer su misión en Ajacán, cuya ubicación exacta en Chesapeake sigue siendo incierta, aunque pudo haber estado a unos 10 kilómetros de lo que más tarde sería Jamestown. En 1571, Velasco, quien se había separado del grupo para reunirse con su pueblo, encabezó un ataque indígena que aniquiló la misión jesuita. Un año después, los españoles lanzaron una expedición de castigo, pero el proyecto de Ajacán fue finalmente abandonado. Algunas teorías sugieren que Velasco y Opechancanug, el hermano del emperador Powhatan, podrían haber sido la misma persona. De ser así, Newport y sus hombres habían desembarcado en un territorio donde los europeos ya eran conocidos y no precisamente bien recibidos. Buscando un lugar más seguro para asentarse, la expedición cruzó la bahía y remontó el río, hasta que finalmente echaron anclas
el 13 de mayo de 1607, en lo que se convertiría en Jamestown, el primer asentamiento inglés permanente en América, bajo la supervisión del Consejo Local de 7 miembros, designado por la Compañía de Virginia. Los colonos comenzaron de inmediato a despejar el terreno y construir un fuerte. Jamestown, con su profundo fondeadero, iba a ser la Veracruz inglesa, la base de reconocimiento y de aprovisionamiento por mar. Aquí, como en Veracruz, los indios parecían favorablemente predispuestos. Los salvajes nos visitaban a menudo con amabilidad. Newport condujo una partida para explorar la cuenca alta del río y tras pasar por varios pequeños poblados llegó a una villa llamada Powhatan, compuesta por una docena de casas levantadas agradablemente sobre una colina. Más allá, había cascadas que hacían el río innavegable para su barco. En uno de los pequeños islotes, en la desembocadura de las cascadas, Newport erigió una cruz con la inscripción Jacobus Rex, 1607 y su propio nombre debajo. En la ceremonia rezamos por nuestro rey y por nuestro propio éxito en esta acción suya y le proclamamos rey con un gran grito. Los ingleses, al igual que los españoles en México, habían tomado posesión formal de las tierras. En ambos casos, las conciencias sensibles podrían llegar a cuestionar su derecho a hacerlo, según observaba Robert Gray en 1609 en A Good Speed to Virginia. La primera objeción es por qué derecho o justificación podemos entrar en las tierras de esos salvajes, despojarles de su legítima herencia y asentarnos en sus lugares sin habernos provocado o hecho ningún mal. Los españoles, por su parte, llevaban mucho tiempo enfrentándose a este dilema. Su dominio sobre el Nuevo Mundo se basaba en las bulas alejandrinas de 1493 y 1494. Siguiendo el precedente establecido en la bula Romanus Pontifex de 1455, que otorgaba derechos similares a la corona portuguesa. Estas bulas concedían a los monarcas de Castilla la soberanía sobre cualquier isla o territorio continental descubierto o por descubrir en la ruta occidental hacia Asia. A cambio, los reyes asumían la responsabilidad de evangelizar y proteger a los pueblos indígenas. Dado que era poco probable que la población local aceptara pacíficamente esta usurpación, su disposición a someterse se confirmaba mediante la lectura en voz alta del requerimiento, un documento legal redactado en 1512 por el jurista Juan López de Palacio Rubio. Este texto, empleado de forma rutinaria en todas las expediciones de descubrimiento y conquista, contenía un breve resumen de la doctrina cristiana y la historia de la humanidad. En él se explicaba que San Pedro y sus sucesores tenían autoridad sobre todo el mundo y que habían otorgado las tierras recién descubiertas a Isabel y Fernando y sus herederos. Por lo tanto, se instaba a los indígenas a someterse voluntariamente o enfrentarse a una guerra justa. Pasado el tiempo, la legitimidad de esta donación papal fue cuestionada por pensadores como Francisco de Vitoria, pero la concesión pontificia siguió siendo la base de las pretensiones españolas sobre las Indias. Aun así, algunos intentaron reforzar o complementar este argumento con otras justificaciones, como hizo Cortés en su momento. Para la Inglaterra protestante, sin embargo, la autorización del Papa no era una opción cuando se enfrentó a los mismos dilemas sobre ocupación y posesión de territorios. No obstante, el modelo español, basado en la donación papal, podía adaptarse fácilmente a las circunstancias inglesas, encontrando justificaciones alternativas para sus propias ambiciones coloniales, como hizo Richard Hakluyt. Ahora los reyes y reinas de Inglaterra llevan el nombre de defensores de la fe, bajo cuyo título creo que están encargados no solo de mantener y proteger la fe de Cristo, sino también de agrandarla y promoverla. Inglaterra, al igual que España, adoptó una visión providencial de su papel en América. Su misión, tal y como la describió Richard Carlyle en 1583, era la de reducir al pueblo salvaje a la cristiandad y la civilidad.
Para el momento en que Newport y su expedición llegaron al continente, la Compañía de Virginia probablemente estaba más preocupada por las reclamaciones previas de España sobre estas tierras que por los derechos de sus habitantes indígenas. Los colonizadores ingleses, en teoría, esperaban convivir pacíficamente con los nativos, aunque la realidad pronto demostró lo frágil de esta expectativa. Algunos años más tarde, William Strachey desestimaba las pretensiones españolas con desprecio. Ningún príncipe puede reclamar derechos sobre ninguno de estos nuevos descubrimientos si sus gentes no lo han realizado, tomado posesión real de él y convertido al bien. Para los ingleses, la verdadera prueba de propiedad sobre una tierra no era simplemente su descubrimiento, sino su ocupación y uso conforme a sus propias costumbres. Este principio, basado en la ley romana de la res nullius, les permitía argumentar que los territorios que los españoles no habían consolidado, con asentamientos permanentes, no les pertenecían realmente. Sin embargo, con el tiempo, esta misma lógica se convertiría en la justificación principal para despojar a los indígenas de sus tierras. Desde los primeros años de colonización, quedó claro que era necesario estar preparado para cualquier conflicto. En 1610, William Cranshaw pronunció un sermón ante la Compañía de Virginia en el que defendía la empresa colonizadora con diversos argumentos. Uno de ellos, tomado de Francisco de Vitoria, se basaba en el derecho universal de la ley de naciones, el ius gentium, que garantizaba la libertad de comercio y comunicación. Los cristianos pueden comerciar con los paganos y solo tomaremos de ellos lo que puedan darnos. En primer lugar, las tierras que les sobran y en segundo lugar, los bienes que les sobran. También había otras justificaciones. Damos a los salvajes lo que más necesitan. Primero, civilidad para sus cuerpos. Segundo, cristiandad para sus almas. Para acabar, se hallaba el destino nacional de Inglaterra, tal y como fue formulado por Christopher Carlyle y otros durante el reinado de la reina Isabel. Todas las objeciones morales y legales a la empresa quedaban así convenientemente refutadas. En sus tratos con los indios, Newport y sus compañeros tenían claras instrucciones de la compañía. En todos vuestros movimientos debéis poner mucho cuidado en no ofender a los nativos si podéis evitarlo. Siguiendo, por lo tanto, el ejemplo de los españoles en México, donde se intentó convencer a la población indígena de que los conquistadores eran inmortales, las autoridades en Londres dieron instrucciones a los colonos de Jamestown para ocultar cualquier muerte entre ellos. De este modo, evitarían que las gentes del país descubrieran que no eran más que simples mortales. Sin embargo, las tribus locales no parecieron engañarse ni sentirse intimidadas. Mientras Newport exploraba el río James, un ataque sorpresa al fuerte de Jamestown dejó 2 ingleses muertos y más de una docena de heridos. Como represalia, los colonos bombardearon desde sus barcos varias aldeas indígenas en las orillas del río. Estaba claro que las relaciones con los habitantes locales serían mucho más difíciles de lo que se había previsto en Londres. A simple vista, la situación de los colonos ingleses parecía una versión en pequeño de lo que Cortés encontró en México. El territorio donde se asentaron, llamado Senacomaca, estaba gobernado por un líder al que los ingleses consideraban un emperador, Powhatan. Newport intercambió regalos con él en su primer encuentro cerca de las cascadas de Powhatan. Durante los últimos 25 años, este astuto líder había consolidado su dominio sobre las tribus de habla algonquina, mediante alianzas y guerras. Su imperio era lo más parecido en Norteamérica al vasto reino de los mexicas, aunque en comparación con Moctezuma, Powhatan gobernaba sobre una población mucho menor y con muchos menos recursos. Las enfermedades traídas por los europeos en el siglo XVI ya habían causado estragos en las poblaciones indígenas del este de Norteamérica, reduciendo drásticamente la cantidad de asentamientos permanentes. Mientras que el imperio de Moctezuma tenía entre 5 y 25 millones de habitantes cuando llegó Cortés, el dominio de Powhatan apenas contaba con 13 o 15.000 personas en 1607. Esta diferencia en tamaño y densidad de población influiría enormemente en el futuro de las colonias inglesa y española en América. A pesar de todo, Powhatan resultó ser más astuto que Moctezuma a la hora de lidiar con los recién llegados. John Smith
Lo describió como un hombre alto y bien proporcionado, de mirada severa. Aunque su reino no podía compararse con la grandeza del imperio azteca, su forma de vida impresionó a los ingleses. Su persona es atendida de ordinario por una guardia de 40 o 50 de los hombres más altos de los que crecen en su país. Cada noche en las 4 esquinas de su casa hay 4 centinelas, cada uno de ellos apostado a la distancia de un tiro, y cada media hora uno del cuerpo de guardia grita, a lo que cada centinela responde desde su puesto. Si alguno no lo hace, envían a un oficial que le propina una severa paliza. Powhatan no tardó en percatarse de que podía sacar ventaja para sí mismo de la presencia de estos intrusos extranjeros. Podía aprovechar los bienes que los ingleses habían traído consigo, sobre todo su muy codiciado cobre, para reforzar su propia posición en la región mediante un incremento de la dependencia hacia él de los caciques menores. Los ingleses, con sus mosquetes, también podían ser útiles aliados militares contra los enemigos de la Confederación Powhatan, los Monacan y los Chesapeake, dado que, si querían quedarse, dependerían de su pueblo para sus suministros de alimentos. Estaba bien situado para reducirlos a la condición de otra tribu sometida. El intercambio de presentes con Newport, cuando los dos hombres se encontraron junto a las cascadas, ratificaba, como era debido, una alianza militar con los ingleses contra sus enemigos. Los ingleses, por su parte, jugaban a algo parecido, con la esperanza de convertir a Powhatan y a su pueblo en tributarios que trabajarían para ellos con el fin de mantener la recién nacida colonia abastecida de alimentos. Sin embargo, había problemas para alcanzar tal objetivo. William Strachey citaría más tarde las palabras de Sir Thomas Gates, según las cuales nunca hubo invasión, conquista o colonización en tierras remotas que tuviera éxito sin la presencia de un grupo consistente en el propio lugar o cerca de él. Piensen en todas las conquistas llevadas a cabo en aquellas partes del mundo y en todo lo que los españoles han logrado en América. En teoría, el resentimiento entre las tribus sometidas al dominio de Powhatan podría haber sido aprovechado por los ingleses para debilitar su autoridad, siguiendo el ejemplo de Cortés en México. Sin embargo, en la práctica, Powhatan tenía un control tan sólido que los líderes de la nueva colonia apenas encontraron margen para enfrentar a los grupos tribales entre sí. En junio de 1607, cuando Newport partió hacia Inglaterra en busca de provisiones para la colonia, que ya sufría hambre y enfermedades, el capitán John Smith, uno de los 7 miembros del consejo local, asumió la tarea de explorar el interior y negociar con la tribu Chickahominy. Este grupo vivía dentro del territorio de Powhatan, pero no formaba parte de su confederación. En diciembre, Smith fue capturado por una partida liderada por Opechancanough, hermano y futuro sucesor de Powhatan, y permaneció prisionero durante varias semanas. El cautiverio de Smith está rodeado de misterio, especialmente en lo que respecta a los ritos a los que fue sometido y su supuesto rescate por Pocahontas, la hija de Powhatan. Todo parece indicar que el episodio fue parte de una estrategia para integrar a los ingleses dentro del mundo Senacomaca, en términos Powhatan. Durante sus conversaciones, Smith se refirió a Newport como mi padre, y Powhatan probablemente lo interpretó como un cacique menor que, tras pasar un tiempo entre su gente y ser adoptado como Powhatan, podría regresar sin peligro a Jamestown para garantizar la sumisión de los colonos. Smith fue liberado a principios de enero, justo cuando Newport regresaba a la colonia con las tan necesarias provisiones. Poco después, Newport partió nuevamente a Inglaterra en abril de 1608 en busca de refuerzos, más colonos y nuevos suministros. Se dice que un chamán Powhatan había predicho que hombres barbudos llegarían y les arrebatarían su país. En Virginia, al igual que en México, las supuestas profecías que auguraban la llegada de los europeos podrían haber sido meras justificaciones posteriores a la derrota. Sin embargo, Powhatan no mostró resignación ante un destino inevitable. Con astucia y determinación, jugó al gato y al ratón con los ingleses de Jamestown, aprovechándose de su incapacidad para abastecerse por sí mismo. Si los colonos necesitaban a un Hernán Cortés para contrarrestar sus estrategias,
El único con posibilidad de desempeñar este papel era el capitán John Smith, quien, tras su cautiverio, adquirió un cierto conocimiento sobre la forma de actuar de los indígenas. El contraste entre la confianza de Powhatan y la vacilación de Moctezuma se hizo evidente en el peculiar episodio de su coronación. Al igual que Cortés había buscado dar legitimidad a su conquista mediante la supuesta sumisión voluntaria de Moctezuma, la Compañía de Virginia intentó obtener un reconocimiento formal del dominio de Jacobo I sobre aquellas tierras. Newport llegó de Inglaterra en septiembre de 1608 con instrucciones precisas al respecto. Sin embargo, Powhatan, que no era un prisionero como Moctezuma, se negó a acudir a Jamestown para la ceremonia. Cuando finalmente se llevó a cabo, aceptó la corona con evidente desinterés y como respuesta regaló a Newport sus viejos zapatos y su manto, una burla sutil que dejaba claro que no reconocía ninguna autoridad extranjera sobre su pueblo. Tampoco la colonia ofrecía las riquezas que los ingleses esperaban encontrar. En su carta de patente de 1606, la Compañía de Virginia había recibido autorización para excavar y extraer oro, plata y cobre con la expectativa de hallar grandes tesoros. Al principio, las esperanzas eran altas. Un colono escribió que la bahía, el río y la tierra prometían infinitos tesoros y auguraba que Inglaterra se volvería más rica y más famosa que cualquier reino de Europa. Sin embargo, la realidad pronto los golpeó. Para agosto de 1607 ya estaba claro que de oro y plata no tienen nada. La colonia sufría múltiples problemas. Los recursos locales eran limitados. La mayoría de los colonos eran caballeros poco dispuestos a trabajar y la Compañía de Virginia estaba impaciente por obtener beneficios sin entender la situación en el terreno. Además, la dependencia del maíz de los Powhatan hacía que la situación fuese aún más riesgosa. Newport viajaba constantemente a Inglaterra para garantizar la conexión con la metrópoli, mientras que John Smith, asumiendo el liderazgo, impuso disciplina y adoptó tácticas más agresivas con los indígenas, similares a las empleadas por Cortés. Años más tarde, Smith va a recordar la importancia de contar con líderes capaces y mencionó a figuras como Colón, Cortés, Pizarro y Magallanes como ejemplos de quienes habían sabido iniciar empresas exitosas en el Nuevo Mundo. Sin embargo, ni las circunstancias ni su propio temperamento le permitieron replicar la conquista de México en Norteamérica. Durante años, la colonia de Virginia pendió de un hilo, alternando entre periodos de paz y conflicto con los Powhatan, hasta que en 1622 un ataque indígena que mató a 400 colonos desencadenó una guerra en la que los ingleses poco a poco se impusieron. A diferencia de Nueva España, Virginia no se sostuvo sobre el tributo y la mano de obra indígena, pues la guerra, el hambre y las enfermedades redujeron drásticamente su población, y al final su salvación no llegó de la mano del oro, sino del tabaco. Cortés, enfrentando a las intrigas de los oficiales reales, viajó a España en 1528 para defender su causa ante el emperador. Aunque Carlos V lo va a confirmar como capitán general, también le va a negar el cargo de gobernador de Nueva España. En 1530 regresará al Nuevo Mundo, pero tras agotadoras expediciones en busca de una ruta hacia China y las Molucas, volvió a España en 1540 sin regresar jamás a las tierras que había conquistado. Newport, por su parte, abandonó el servicio de la Compañía de Virginia en 1611, aparentemente frustrado por las dificultades para abastecer Jamestown. Murió en Java en 1617 durante un viaje para la Compañía de las Indias Orientales. Ambos, aunque desilusionados con el trato recibido, sentaron las bases de imperios. Cortés, con su liderazgo decidido, quemó sus naves y guió sus hombres hacia lo desconocido para conquistar México. Newport, marino experto, exploró los ríos de Chesapeake y aseguró la conexión vital entre la colonia y su metrópoli, garantizando su supervivencia.
A pesar de las diferencias de tiempo y espacio, sus expediciones reflejan similitudes y diferencias clave entre los imperios español y británico en América. A menudo se describe al español como un imperio de conquista y al segundo como un imperio de comercio, pero la realidad es mucho más compleja. Cortés no era solo un conquistador obsesionado con el oro, ni los ingleses se preocupaban únicamente por el comercio. La influencia española en las iniciativas coloniales inglesas es evidente en la literatura del periodo Tudor y Estuardo, pero cada nación tenía sus propios objetivos, moldeados por su historia y contexto. Tanto Castilla como Inglaterra eran potencias coloniales antes de su expansión en América. Inglaterra había impuesto su dominio en Gales y luchado durante siglos para controlar Irlanda, enviando colonos ingleses para afianzar su presencia. La conquista de Irlanda, intensificada bajo Isabel I, absorbió recursos que podrían haber impulsado una colonización transatlántica más temprana. España, por su parte, llevaba siglos combinando guerra y colonización en la Reconquista. La toma de Al-Ándalus implicó la adjudicación de tierras a nobles, órdenes militares y concejos municipales, atrayendo a campesinos y artesanos a los territorios recuperados. Este modelo se trasladó a ultramar cuando Castilla compitió con Portugal en la expansión atlántica. Los portugueses fueron pioneros en la exploración y el comercio ultramarino, estableciendo factorías y fortalezas en África y Asia. Sin embargo, con recursos humanos limitados y enfrentándose a sociedades resistentes, su imperio sí que fue más comercial que territorial. En contraste, los españoles, desde la conquista de Canarias hasta la llegada de Colón a América, demostraron una inclinación por la conquista y la colonización más allá del mero comercio. Colón escribía en su diario: Crean que esta isla de la Española y todas las otras son así suyas como Castilla, que aquí no falta salvo asiento y mandarles hacer lo que quisieren. Todos desnudos y sin ningún ingenio en las armas, y muy cobardes, y así son buenos para les mandar y les hacer trabajar y sembrar y hacer todo lo otro que fuere menester, y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Aquí se distingue claramente un esquema que hoy se consideraría característico de un régimen colonial: la creación de un gobierno que ejerciera su dominio sobre la población indígena, su instrucción en las prácticas económicas europeas y la asunción de una misión civilizadora que implicaba la adopción de vestimenta occidental y la conversión al cristianismo. Con el tiempo, este modelo definiría la presencia española en América. Tanto factores metropolitanos como locales impulsaron esta dirección. La Reconquista había establecido en Castilla una arraigada tradición de expansión y asentamiento. Colón, presente en la entrada triunfal de los Reyes Católicos en Granada en 1492, se impregnó del fervor de la victoria y vio en el Atlántico una nueva frontera para la expansión castellana. Sin embargo, el Caribe no ofrecía redes comerciales lucrativas como las de África y Asia, lo que llevó a los españoles a depender de la explotación directa de los recursos. Las sociedades indígenas del Nuevo Mundo eran vulnerables a la tecnología y enfermedades europeas, algo que no ocurría en África y Asia. Además, su descubrimiento del cristianismo convirtió su conversión en una prioridad absoluta, legitimada por las bulas alejandrinas que otorgaron a Castilla derechos sobre estas tierras a cambio de su evangelización. Así, los indígenas se convirtieron en vasallos de la corona, obligados a trabajar en beneficio de los colonizadores. No obstante, el Caribe pronto resultó decepcionante como escenario para la conquista. La población taína sucumbió a las enfermedades y la escasez de oro hizo que los primeros asentamientos fueran poco rentables. Con la exploración del continente y la conquista de México por Cortés, el proyecto español va a adquirir un carácter permanente. El hallazgo de vastas poblaciones sedentarias facilita el dominio español, mientras que el descubrimiento de yacimientos de plata en los Andes y el norte de México va a consolidar la riqueza del imperio. Cortés siguió básicamente el modelo de Reconquista, el patrocinio estatal combinado con iniciativa privada. La monarquía concedía capitulaciones a comandantes
que financiaban expediciones con la expectativa de recuperar la inversión mediante el botín y el reparto de tierras y tributos. La herencia familiar de Cortés, cuyo padre y tío participaron en la Guerra de Granada, influyó en su concepción de la conquista. Veía los templos mesoamericanos como mezquitas y utilizó estrategias similares a las aplicadas en Andalucía para someter a Moctezuma. Sin embargo, Cortés no va a ser un simple caudillo. A diferencia de gobernadores como Pedrarías Dávila, que se dedicaron al saqueo sin construir una estructura estable, Cortés tiene una visión más organizada de la conquista. Sus años en la Española y Cuba le enseñaron la importancia de establecer una administración funcional. Inspirado por la labor de Nicolás de Obando en la Española, quien organizó la colonia y promovió la agricultura y la ganadería, Cortés va a evitar la devastación sin sentido y va a buscar consolidar un dominio estructurado en México. Como expresó Gómara, su modo de pensar era que quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistador ha de ser poblar. para fomentar este asentamiento, Cortés va a implementar el sistema de repartimiento de indígenas entre sus compañeros, bajo la figura de la encomienda, con la expectativa de que los trataran con buena fe. Además, va a impulsar la fundación y reorganización de ciudades en un territorio que ya contaba con grandes centros ceremoniales y urbanizaciones. Su interés por la conversión religiosa no va a ser menos determinante, y esto le va a llevar a invitar a los primeros franciscanos a México, conocidos como los 12 apóstoles. Conquista, conversión y colonización, por lo tanto, se mantenían mutuamente. La colonización efectiva dependía de la explotación sistemática de los recursos locales, y el mismo Cortés lo demostró con sus plantaciones de azúcar en Cuernavaca y el impulso de empresas comerciales a larga distancia. Sin embargo, no va a ser el único conquistador con visión empresarial. A medida que nuevas olas de inmigrantes van a llegar a América tras la conquista de México y Perú, queda claro que la riqueza más accesible, que no es otra que la plata y la mano de obra indígena, solo iba a quedar en manos de una minoría privilegiada. Eso, sin contar, por supuesto, lo que retenía la corona para sí, especialmente en cuanto a los metales preciosos. Los conquistadores menos afortunados y los recién llegados debieron encontrar otros medios de subsistencia. Así, replicando una vez más el modelo aplicado en la Andalucía medieval tras la Reconquista, muchos se establecieron como artesanos en las ciudades o buscaron nuevas fuentes de riqueza. Durante el siglo XVI, por ejemplo, los colonizadores en Guatemala, una región sin minas de plata, desarrollaron un próspero comercio de exportación de añil, cacao y pieles hacia América y Europa. Las aspiraciones empresariales, en consecuencia, podían encontrarse junto a las señoriales en esta sociedad colonial, y ya en la primera mitad del siglo, el gran cronista de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, expresaba su orgullo por los logros españoles en el campo de la economía. Ningún ingenio de estos hallamos en estas Indias, y que por nuestras manos e industria se han fecho en tan breve tiempo. Los elogios de Gómara por el éxito de los españoles en mejorar la Española y México muestran que el discurso del mejoramiento era usado por los españoles un siglo antes de que los colonizadores ingleses recurrieran a él para justificar ante sí mismos y ante los demás su presencia en el Caribe y el continente norteamericano. Por lo tanto, el Imperio Español de las Indias no puede ser categorizado de modo sumario como un imperio de conquista, reflejo exclusivo de los valores militares y señoriales de la sociedad metropolitana que lo fundó. Como muestra el modo de pensar y de actuar de Cortés, había contracorrientes en funcionamiento perfectamente capaces de prosperar dadas las condiciones necesarias. Estas condiciones, sin embargo, debían estar establecidas y conformadas en parte por las necesidades e intereses de la corona. La escala de las conquistas era demasiado grande y los recursos del continente demasiado vastos para que la monarquía permaneciera indiferente a su explotación y desarrollo. Desde el inicio, la tradición, la obligación y el propio interés aseguraron una estrecha implicación de la monarquía en la colonización española en ultramar.
La España unificada tras la unión dinástica de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 llevaba la impronta de su autoridad excepcional. Su restauración del orden tras años de guerra civil y anarquía, así como la culminación de la Reconquista bajo su mando, otorgaron a los monarcas un prestigio sin igual en el momento en el que se iniciaba la expansión ultramarina. Su inversión en la empresa colombina, un raro caso de participación financiera directa de la corona en expediciones de descubrimiento y conquista, generó grandes beneficios. No obstante, las capitulaciones con Colón resultaron demasiado generosas. Tras reafirmar su autoridad en la península con grandes esfuerzos, los reyes católicos no estaban dispuestos a permitir que sus súbditos adquirieran un poder excesivo en ultramar. Por ello, la corona va a intentar frenar las atribuciones de Colón y mantener una estricta vigilancia sobre el desarrollo de las Indias. Los oficiales reales acompañaban y controlaban de cerca las expediciones de conquista para preservar los intereses de la corona, imponer su autoridad y evitar el surgimiento de líderes demasiado poderosos. Los argumentos a favor de la intervención real se reforzaron con las bulas alejandrinas, que impusieron a la corona la obligación de velar por el bienestar espiritual y material de los indígenas. La conciencia real debía prevenir la explotación desmedida de la población nativa. Con la incorporación de millones de nuevos vasallos tras las conquistas de México y Perú, esta responsabilidad se va a hacer aún mayor. Siguiendo la tradición de la Reconquista, la corona insistió en mantener la máxima autoridad, no solo sobre la adquisición de territorios, de asentamientos, sino también en la protección de los indígenas y la salvación de sus almas. Pero había más en juego que la conciencia regia. Los indígenas representan una fuente de tributos y mano de obra, y la monarquía estaba decidida a obtener su parte. Bajo Carlos V, el mantenimiento de los compromisos europeos, las guerras contra Francia y la defensa de la cristiandad ante los turcos, hizo que la corona dependiera cada vez más de los recursos del imperio. El descubrimiento de plata en 1545 en el Cerro de Potosí y al año siguiente en los yacimientos de Zacatecas incrementó enormemente sus recursos. Las posesiones castellanas en las Indias se convirtieron en una gran reserva de riqueza vista por los rivales europeos como el motor que impulsaría las aspiraciones de Carlos V hacia una monarquía universal. Como Cortés decía a su señor en la segunda de sus cartas desde aquella lejana tierra de México: se puede intitular de nuevo emperador de ella, y con título y no menos mérito que el de Alemania, que por la gracia de Dios vuestra sacra majestad posee. Incluso si Carlos y sus sucesores ignoraron la sugerencia y declinaron adoptar el título de emperador de las Indias, la idea de Cortés sobre los monarcas de Castilla como señores de un imperio en el Nuevo Mundo pronto se convirtió en un hecho fáctico. La monarquía hispánica vio este imperio como una inmensa fuente de recursos para satisfacer sus necesidades financieras. Su preocupación por la explotación de los depósitos de plata y el transporte seguro de los lingotes a Sevilla derivó en una atención continua a los asuntos de las Indias. Las consideraciones fiscales se impusieron inevitablemente en una serie de políticas y prácticas. En la Europa del siglo XVI, la plata va a significar poder. Cortés y Pizarro, al apoderarse de los tesoros de las Indias, habían demostrado cómo la conquista y colonización de territorios ultramarinos podían aumentar enormemente el poder de los estados europeos. No es sorprendente, entonces, que en la Inglaterra isabelina se expresaran sus propias aspiraciones imperiales. Esto quedó simbolizado en el retrato de la armada de la reina Isabel, con su mano sobre el globo y una corona imperial a su lado. El imperio llama al imperio. Aunque el de Isabel era, en esencia, un imperio de Gran Bretaña que abarcaba las Islas Británicas. La noción de imperium era, no obstante, lo suficientemente flexible para extenderse a la colonización inglesa en Irlanda y en las lejanas costas del Atlántico. Para Hakluyt y otros promotores de la colonización era fundamental refutar cualquier pretensión española de posesión del Nuevo Mundo basada en la donación papal de las bulas alejandrinas. En su History of Travel into Virginia, de 1612, William Strachey
afirmaba con rotundidad que el rey de España no tenía más título ni sombra de título sobre este lugar del que tenía cualquier otro príncipe cristiano. Mientras que España servía como estímulo, modelo y a veces advertencia, los constructores del imperio inglés buscaban precedentes en su propio territorio. Irlanda, como el reino de Granada tras la Reconquista, era a la vez un reino y una colonia. Al igual que Andalucía, sirvió como un campo de pruebas para el imperio. Durante siglos, los ingleses intentaron someter a los reyes y clanes irlandeses a una red de lealtades, un modelo similar al de la sumisión de Moctezuma, sin que esta última fuese un antecedente necesario para la coronación de Powhatan organizada por la Compañía de Virginia. No es coincidencia que los isabelinos más activos en los proyectos coloniales americanos, como Sir Humphrey Gilbert, Sir Walter Raleigh y Ralph Lane, también estuvieran profundamente involucrados en la colonización de Irlanda. Gilbert, tras su viaje a Irlanda en 1566, comprendió que la colonización podía otorgar riqueza y poder a sus promotores. Durante el reinado de Isabel, la creciente hostilidad hacia España y el deseo de apoderarse de las riquezas de las Indias españolas hicieron que los ingleses, estratégicos y corsarios, predominaran sobre cualquier empresa de colonización duradera. A pesar de ello, las ideas de Gilbert van a evolucionar. Su intento fallido de 1578 lo llevó a concebir un plan más ambicioso, y en 1582 propuso la colonización de 3,5 millones de hectáreas en Norumbega, en el continente norteamericano. Gilbert y su círculo de comerciantes, corsarios y colonizadores del suroeste de Inglaterra fueron el equivalente inglés a los extremeños que produjeron figuras como Nicolás de Obando, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Sus planes buscaban otorgar tierras y títulos a pequeños nobles y segundones, como los que en Irlanda ansiaban vasallos y propiedades, buscando a hombres con valores e ideales similares a los conquistadores españoles. No había nada exclusivamente español en la figura del conquistador, por lo tanto. Ese mismo espíritu inspiró a Walter Raleigh en sus grandiosos planes de conquistar la grande, rica y bella Guayana, por ejemplo. Sin embargo, aunque existían similitudes entre la expansión inglesa y la castellana, también había diferencias fundamentales. Bajo el reinado de Isabel, Inglaterra avanzaba, aunque con resistencia, hacia un pluralismo religioso, lo que tuvo reflejo en las nuevas colonias. Un ejemplo claro va a ser George Peckham, un católico que promovió la colonización de Gilbert como un refugio para la comunidad católica inglesa. En 1620, con un propósito similar, un grupo de separatistas, bajo el mando de William Bradford, desembarcó en Cabo Cod y fundó la colonia de Nueva Plymouth. La disposición de la corona inglesa a apoyar estos proyectos contrastaba con la política española de prohibir la migración de judíos, moros o herejes a las Indias. Inglaterra, además, va a desarrollar una filosofía económica más coherente para sus empresas transatlánticas. Desde el inicio, las consideraciones comerciales juegan un papel en la colonización española. La iniciativa colombina tenía una motivación económica, y en la década de 1530, la colonización de Venezuela fue llevada a cabo por la Casa Mercantil Alemana de los Welser. Sin embargo, el descubrimiento masivo de plata relegó otros bienes americanos a un papel secundario en el comercio transatlántico español. Hacia mediados del siglo XVI, algunos españoles expresaban preocupación por las consecuencias económicas y morales de la constante afluencia de plata americana. Sin embargo, los beneficios de este flujo de riqueza, empezando por la corona, otorgaban pocos incentivos para frenar su explotación. En Inglaterra, en cambio, los promotores de la colonización aún debían justificar sus planes. Los escritos de Hakluyt el Joven, teñidos de patriotismo y antiespañolismo, no eran suficientes. Para atraer inversionistas debían presentar la colonización como una oportunidad comercial. En una época en que Inglaterra buscaba ansiosamente nuevos mercados, Hakluyt enfatizaba el valor de las colonias como puntos de venta para la manufactura inglesa. Paradójicamente, el modelo español seguía presente en su pensamiento. Para advertir a sus compatriotas de las probables consecuencias de la anexión de Portugal y sus territorios de ultramar por parte de Felipe II en 1580, les recordó lo siguiente. En cuanto el reino y gobierno de las Indias orientales y occidentales recaiga en un solo príncipe,
ellos no adquirirán el paño inglés ni nos ofrecerán sus mercancías, al tener tantos lugares propios para vender e intercambiar sus bienes. Pues las Indias Occidentales en conjunto bastan para dar salida a todos sus vinos y a toda su lana cardada. Tal argumentación se vio reforzada por la creciente ansiedad en la Inglaterra isabelina causada por las alarmantes consecuencias sociales de la superpoblación. España y Portugal, escribía Hakluyt con cierto optimismo en su Discourse of Western Planting, gracias a sus descubrimientos, han encontrado tales oportunidades de empleo que durante muchos años apenas hemos oído de ningún pirata de esas dos naciones, mientras que nosotros y los franceses somos el colmo de la infamia por nuestras vergonzosas, comunes y diarias piraterías. En España hay muchos miles de individuos ociosos que sin tener en qué ocuparse o bien se rebelan y buscan la alteración del Estado o bien son como mínimo una carga muy pesada para el bien público. La colonización, por lo tanto, se convertía en un remedio para los problemas económicos y sociales del país de origen. Resulta irónico que, exactamente al mismo tiempo que Hakluyt y sus amigos argumentaban enérgicamente a favor de un imperio en ultramar, ciertos españoles sutiles y bien informados empezaron a cuestionar su valor para su propia patria. En su gran Historia General de España, escrito a principios de la década de 1580, Juan de Mariana resumió los sentimientos de su generación, cada vez más ambivalente, sobre la adquisición de las posesiones americanas. De la conquista toda de las Indias han resultado provechos y daños. Por lo menos las fuerzas flaquean por la mucha gente que sale y por estar tan derramadas. El sustento que la tierra nos daba, y no mal con sus frutos, ya todos los años le esperamos en gran parte de los vientos y de las olas del mar. El príncipe más necesidades que antes, por acudir forzosamente a tantas partes. La gente muelle por el mucho regalo en comidas y trajes. Las palabras de Mariana van a ser un anticipo de lo que vendría. En torno a 1600, cuando la ominosa palabra decadencia comenzó por primera vez a pronunciarse en España, se vio el inicio de un intenso debate en Castilla sobre los problemas que aquejaban a su sociedad y a su economía. Desde las etapas más tempranas de este debate, los supuestos beneficios para España de la plata de las Indias fueron el objeto de un análisis especialmente crítico. Uno de los participantes más inteligentes y elocuentes, Martín González de Cellórigo, diría lo siguiente: ha puesto tanto los ojos nuestra España en la contratación de las Indias, donde les viene el oro y la plata, que ha dexado la comunicación de los reinos sus vecinos, y si todo el oro y plata que sus naturales en el Nuevo Mundo han hallado y van descubriendo, le entrase no la harían tan rica, tan poderosa, como sin ello ella sería. Según esta interpretación, los metales preciosos no eran, en última instancia, el verdadero criterio de riqueza. La auténtica prosperidad debía medirse por la productividad nacional, no por la errática entrada de lingotes. Esta era una lección que todavía tenía que ser aprendida tanto en España como fuera de ella. No obstante, la insistencia de Hakluyt y sus aliados en un imperio basado en el intercambio de bienes, más que en la simple adquisición de metales preciosos, ayudó a conferir a los mercaderes y sus valores un nuevo significado en la conciencia nacional inglesa. Mientras tanto, en Castilla, una minoría luchaba contracorriente para promover una visión similar sobre la importancia de estos valores para la salvación del reino. Los comerciantes ingleses, además, contaban con un sistema político y social que les ofrecía mayor margen de maniobra que el disponible para los castellanos. En España, la protección de los intereses mercantiles era difícil frente a las exigencias arbitrarias de la corona. El hecho de que Inglaterra se embarcara en la colonización de ultramar en un momento en que su sociedad adoptaba una orientación más comercial, marcó un sesgo en su expansión, distinto al de los primeros años del Imperio castellano. La fundación de la Compañía de Virginia en 1606 reflejaba la nueva determinación de comerciantes y pequeña nobleza por combinar el beneficio personal con el interés nacional a través de una organización corporativa. Este modelo dependía más de su propia energía y entusiasmo que del apoyo estatal. La misma naturaleza mercantil de la colonización inglesa
anunciaba el futuro de un imperio de comercio. Sin embargo, las tensiones dentro de la Compañía de Virginia desde sus inicios revelaban que un imperio de comercio no era un destino inevitable. Las aspiraciones señoriales que casi destruyeron el asentamiento de Jamestown seguirían apareciendo en los proyectos coloniales ingleses del siglo XVII. La escasez de mano de obra indígena llevó, con el tiempo, a la introducción de esclavos, permitiendo la formación en el Caribe británico de sociedades con una cultura del consumo ostentoso similar al de la América española. Si se hubieran encontrado grandes cantidades de plata en Virginia, es probable que la economía minera hubiera generado una élite despilfarradora, cumpliendo los sueños de los colonizadores de Jamestown. Pero la ausencia de plata y de poblaciones indígenas fácilmente explotables va a obligar a los colonos a adoptar un enfoque basado en el desarrollo en lugar de la simple extracción de riquezas. Esto incrementará la importancia de cualidades como la autosuficiencia, el trabajo duro y el espíritu empresarial, elementos que se integrarían cada vez más en la identidad nacional inglesa del siglo XVII. La presencia o ausencia de plata y de grandes poblaciones indígenas va a influir también en la evolución de los imperios español e inglés. La corona británica, con menos posibilidades de obtener beneficios inmediatos de la colonización, va a desempeñar un papel limitado en las primeras etapas del proceso. Esto contrasta con la intervención constante de la corona española, interesada en asegurar su cuota de la riqueza mineral americana. Del mismo modo, con menos indígenas para convertir o explotar, ni la corona inglesa ni la Iglesia anglicana mostraron el mismo interés por la población nativa que sus equivalentes españoles. Como resultado de este escaso interés estatal y religioso, hubo más oportunidades en la América británica para la migración de grupos minoritarios con ideas libertarias. Massachusetts va a reflejar el pluralismo creciente de la sociedad inglesa, así como la falta de preocupación de la corona por las comunidades que sus súbditos van a establecer en el Atlántico. No tenía sentido, decía Lord Cottington, inquietarse por colonos que solo plantaban tabaco y puritanismo como locos. En contraste, la corona española, profundamente dependiente de la plata americana y consciente de esta vulnerabilidad ante ataques extranjeros, no podía permitirse una visión tan despreocupada de la colonización. Si bien las expediciones de Cortés y Newport sugieren que los imperios español y británico nacieron con aspiraciones similares, los factores ambientales y temporales influyeron en su desarrollo. En las primeras etapas de la colonización, los colonizadores españoles e ingleses enfrentaron desafíos comunes. Debieron tomar posesión efectiva de la tierra, establecer relaciones con las poblaciones nativas y desarrollar sus comunidades dentro de marcos institucionales que en gran parte tuvieron que improvisar. A su vez, debieron equilibrar sus propias necesidades y aspiraciones con las de las sociedades de las que provenían. Liberados y coaccionados a la vez por el medio americano, sus respuestas estuvieron condicionadas tanto por el viejo mundo del que venían, como por el nuevo mundo que buscaban dominar y hacer suyo.